Bendiciones, mis queridos amigos de Facebook. Aquí les saluda su hermano Esteban Fuentealba para la gloria del Señor Jesucristo. Quiero compartir nuevamente un videito exponiendo una reflexión bíblica sobre un versículo que es muy hermoso para nuestra vida espiritual. El apóstol Pablo escribe a la iglesia que está ubicada en Tesalónica y les dice lo siguiente. El capítulo 5, versículo 19 dice: no apaguéis al Espíritu. Esta carta es dirigida a los tesalonicenses. El apóstol Pablo elogia a esta iglesia porque era una iglesia constante, porque era una iglesia fervorosa en cuanto a la expansión de su fe, a la expansión del Evangelio. Pero al igual que todas las iglesias de todo el mundo, esta iglesia ubicada en Tesalónica no era perfecta, porque muchos cristianos de Tesalónica estaban inquietos, estaban con desesperanza por causa de la muerte de sus seres queridos y no sabían qué iba a suceder con ellos. Y también muchos miembros de esta iglesia habían dejado de trabajar porque decían que era inútil, ya que el Señor vendría. Es por eso que el apóstol Pablo tiene que enseñarles detalladamente acerca de la segunda venida de Cristo. Y Pablo les enseña que era necesario que primero se manifestara el hombre de pecado. ¿Para qué? Para que los cristianos perezosos de esta iglesia volvieran a trabajar. Y así sucesivamente. Pero era una buena iglesia, hermanos, una excelente iglesia, igual que nosotros, para la gloria del Señor. Y el apóstol Pablo, en el capítulo 5, versículo 19, les dice unas maravillosas palabras: no apaguéis al Espíritu. ¿Y por qué he decidido compartir esta pequeña reflexión con ustedes? Porque muchos cristianos confunden la expresión no apaguéis al Espíritu con la expresión no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Mis amados hermanos, les tengo una noticia: no es lo mismo. Apagar al Espíritu de Dios es una cosa, contristar al Espíritu Santo de Dios es otra cosa, y se los voy a compartir. El apóstol Pablo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, dice: no apaguéis al Espíritu. Y la traducción original de ese versículo es la palabra griega esbenumi, y significa extinguir del todo, desaparecer completamente aquello que arde y brilla. Amados hermanos, eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, arde y brilla. Alabado sea Dios. Y el mismo apóstol Pablo escribe a la iglesia que estaba en Éfeso, a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 30, y les dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios. La traducción original de la palabra contristar al Espíritu Santo de Dios es una traducción de la palabra griega lupeo, y significa causar tristeza. Amados hermanos, somos capaces de llegar a causarle tristeza a la persona de nuestro Dios. Contristar al Espíritu Santo de Dios tiene que ver con nuestra santidad. Tiene que ver con el hecho cuando pecamos o cuando actuamos de una manera equivocada. Contristar al Espíritu Santo de Dios
tiene que ver con nuestro carácter como hijos de Dios, cuando no nos dejamos influenciar por el Espíritu Santo de Dios. Y apagar al Espíritu Santo de Dios, tiene que ver con no oír su voz. Tiene que ver con no obedecer su voz. Tiene que ver con no obedecer a su palabra, con no obedecer su dirección ante las situaciones cotidianas de esta vida. También apagamos al Espíritu cuando el mismo Espíritu Santo coloca en nosotros la carga de orar por alguien, de interceder por alguien, ya sea algún enfermo o cualquier tipo de persona con cualquier tipo de necesidad. Y cuando no oramos por esa persona, desobedecemos su voz e inmediatamente apagamos al Espíritu dentro de nosotros. Apagar al Espíritu también tiene que ver cuando no lo buscamos como Él pide que debemos buscarle. Apagamos al Espíritu cuando ignoramos las manifestaciones dentro de la iglesia. El simple hecho de hacerlo a un lado cuando Él quiere hacer algo, lo apagamos. Apagamos al Espíritu. Amados hermanos, Iglesia de Jesucristo, apagar al Espíritu de Dios y contristar al Espíritu de Dios son dos cosas distintas. Son dos cosas posibles, pero son distintas, separadas una de la otra. Yo te invito a no causarle tristeza a su espíritu y te invito a no apagar el Espíritu cuando quiere hacer algo en nosotros, cuando quiere hacer algo en aquellos que nos rodean, cuando quiere hacer algo en la iglesia. Que Dios nos bendiga, que Dios nos llene cada día más de su Espíritu Santo. Bendiciones.